con Ruth del Salto. Celebraciones, caos, incertidumbre también están marcando la primera jornada en Siria tras la caída de Bashar al-Assad. El fin a 53 años de gobierno de la familia al-Assad hace que muchos celebren que Siria se libere de un tirano. Pero ahora se queda en manos de los rebeldes, al menos por el momento, de Abu Mohammed al-Jolani, líder de HTS, un grupo islamista ex sucursal de Al-Qaeda. En ángulo las implicaciones para la seguridad, también vamos a hablar de los flujos migratorios, la lucha contra el extremismo. ¿Por qué Occidente debería estar en alerta? Esa victoria, hermanos míos, es una nueva historia para toda la nación islámica. Esta victoria, hermanos míos, es una nueva historia para la región. Bashar al-Assad transformó a Siria en una granja para las ambiciones iraníes y difundió el sectarismo en ella. Agradecemos a nuestra gente en Siria por salvarnos de la injusticia a la que fuimos sometidos. Este es el día más feliz de mi vida. Hemos vuelto a nacer. Salí hoy y gracias a Dios no hay miedo, no hay nada que temer, todo está bien en el país. Solo esperamos que la economía vuelva a encarrilarse y todo esté bien. No podíamos hablar del hecho de que éramos perseguidos y vivíamos sin dignidad. Todo el que viajaba al extranjero nos decía que existían derechos humanos, etc. Pero no veíamos nada de eso. Esperemos que ahora el país mejore. Y ahora tenemos que ser pacientes. El país no va a mejorar de inmediato, pero lo hará gradualmente. Lo más importante es nuestra situación psicológica. Teníamos miedo por nuestros hijos, de que los atraparan los matones del gobierno, de que los oprimieran. Es difícil describir los insultos. Ahora estamos bien y estamos esperando que las cosas mejoren gradualmente. Cualquier liderazgo elegido por el pueblo sirio, estamos dispuestos a cooperar con él proporcionando todas las facilidades posibles para garantizar una transferencia sin problemas de los diversos archivos gubernamentales. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy, mostrando sus lados en este ángulo que hoy se enfoca en Siria. Le voy a dar la bienvenida en España a Shirin Ebli Sibai. Ella es doctora en teoría política y relaciones internacionales. También es ciudadana siria, radicada en España, donde se refugia aproximadamente un total de 5 millones de sirios. Gracias por estar con nosotras, Shirin. Bienvenida al programa Ángulo del canal de las Américas NTN 24. Gracias a ustedes. También le voy a dar la bienvenida en Costa Rica a Brian Acuña, experto en relaciones internacionales y académico. Brian, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a los dos por participar en esta primera parte. Voy a empezar con Shirin y hablar un poco lo que ha sucedido, qué ha transcurrido durante 13 años. Ha existido altos y bajos de matanza, de destrucción, pero la guerra civil pareció un poco estancada, sin perspectivas de algún cambio. Hubo algunos diálogos infructuosos entre el régimen y la oposición a través del Comité Constitucional Sirio, por ejemplo, auspiciado por la ONU en su momento. Shirin, ¿cuál es su primera reacción? Esto a nivel de introducción de lo que pudo haber pasado en estos días, en estos últimos 11 días, y qué significa para los sirios que están fuera, como es su caso, el hecho de que hayan derrocado a Bashar al-Assad. Bueno, pues estamos ante un hecho histórico, desde luego, la caída de una dictadura que ha durado medio siglo, más de medio siglo. Y como siria, como hija de exiliados sirios, pues obviamente tenemos una gran cantidad de emociones encontradas. Alegría, porque al fin ha caído esta brutal dictadura.
esperanza, al fin podemos tener la posibilidad de tener esperanza, y a la vez pues temores que son pues legítimos ante un panorama que es bastante complicado, ¿no? Estamos hablando de una dictadura que en a lo largo de este medio siglo y sobre todo en estos últimos 13 años pues ha dejado más de 1 millón de personas asesinadas, tenemos 13 millones de desplazados, tenemos cientos de miles de personas que han pasado por las cárceles, por las cárceles de estos salvajes. Estamos hablando de que nos vamos a enfrentar ahora a un proceso de reconstrucción enorme, un proceso de reconstrucción y de reconciliación muy grande que desde mi punto de vista debe necesariamente de pasar pues, por juzgar a los responsables de esta dictadura y los responsables de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Estamos viendo estos días las imágenes de las cárceles, de los presos que están siendo liberados. Estamos viendo sobre todo la prisión de Sednaya. Los presos liberados nos están contando cosas que son verdaderamente inconcebibles para cualquier persona normal. Estamos viendo mujeres que salen con sus hijos pequeños de 2, 3, 4 años, que son niños que han nacido allí en las prisiones fruto de las violaciones, que jamás han visto la luz. Estamos viendo personas que salen pues, como fantasmas, ¿no? Les ha sido robada pues, su humanidad, les ha sido robado todo porque a lo largo de muchísimos años han estado allí torturándoles y han estado viviendo en condiciones pues, subhumanas. Entonces, ¿cómo no estar pues, profundamente felices después de tantos años de lucha, después de tanta sangre, después de tantos años de sufrimiento? Y a la vez pues, muy pendientes pues, de cómo se va a desarrollar todo este proceso de transición. Y vamos a hablar más adelante, Sirin, gracias por esa primera intervención sobre este proceso de transición. Por eso decíamos, hace un momento hay celebración, pero también incertidumbre. Antes, quiero coger su introducción, Brian. ¿Cómo ha podido darse este derrocamiento de Bashar al-Assad, algo que era impensable? 11 días en los que, pues, al menos Occidente no llegaban esos rumores de que podía pasar este fin de semana. Se habla de que aliados estratégicos de al-Assad le han dado la espalda. Particularmente estamos nombrando a Rusia e Irán. ¿Cuál es su introducción sobre lo que se ha dado en estos últimos días en Siria, que ha ocasionado la salida de Bashar al-Assad? Sí, como bien mencionas, la situación de Siria ha sido muy particular porque en 11 días se avanzó todo lo que no se pudo en 13 años de enfrentamientos entre los grupos opositores al régimen y el régimen per se. Lo que señalas creo que es la parte más importante que tiene que ver con este abandono que las diferentes fuerzas han hecho sobre el gobierno de Siria, al punto de que también, digamos, de alguna manera han pedido la posibilidad de retirarse de la zona, incluyendo a Rusia e Irán. Esto nos demuestra de que los últimos enfrentamientos de proxies iraníes dentro de la zona le han debilitado sus posiciones, ¿verdad? Creo que le ha afectado bastante la situación de Hezbollah, de algún modo, en el Líbano, más obviamente también las posibilidades de una escalada militar con respecto a Israel, ¿verdad? Que en los últimos meses pues, se han dado varias respuestas y contrarrespuestas, ¿verdad? Todavía queda por ahí abierto el frente yemení, que tal vez es un poco más ruidoso en la época actual, pero no tan efectivo. Y de alguna manera el que Siria haya caído le corta a Irán también las posibilidades de salidas hacia las zonas mediterráneas a través del Líbano, ¿verdad? Esto es un golpe muy fuerte. En el caso de Rusia, a pesar de tener pues, la zona de Latakia y la zona de Tartus, el puerto de Tartus tan importante para ellos, dominado, después de la situación que ha ocurrido, lo que nos demuestra también es que para Rusia el desgaste con respecto a la guerra de Ucrania
lo lleva a tener que encumbrar sus esfuerzos dentro de esta zona, y a Siria simplemente pues se le ha dado la oportunidad al régimen de tener un asilo político dentro de Moscú, ¿verdad? Que se concretó el día de ayer. Y por el otro lado, Siria entra, digamos, en todo un proceso que puede tener muchas etapas, ¿verdad? Donde la balcanización puede ser uno de estos fines que pueda tener el país debido a las fuerzas políticas que eventualmente van a querer pues, tener el control o el dominio principal del poder en el territorio. Y por el otro lado, pues el rol muy importante que han tenido algunos actores internacionales, principalmente Turquía, que ha sido, digamos, el principal promotor de los grupos opositores al régimen de Bashar al-Assad, ¿verdad? Eso es muy importante en este sentido. Ya. Brian, ahora sí, hablando sobre lo que está actualmente en el poder en esta transición, hablamos o citamos al grupo rebelde islamista Hayat Tahrir al-Sham, HTS. Inició, sabemos, una ofensiva desde el noreste de Siria hace 2 semanas aproximadamente, que poco a poco fue avanzando hacia el sur hasta entrar en la capital, en Damasco. Vamos a ver un poco de contexto preparado por nuestro equipo periodístico. ¿Qué es HTS? Hayat Tahrir al-Sham es un grupo islamista que se creó en 2012 con el nombre de Frente al-Nusra, uno de los grupos más eficaces y letales que se oponían al-Assad. Creen que el Islam debe tener un papel activo en la vida del Estado sirio y además son nacionalistas sirios, es decir, no aspiran a un emirato mundial, pero sí consideran que el Islam político debe tener un papel relevante en Siria. El HTS son una facción que se fue separando primero de Daesh y luego de Al-Qaeda, con quien rompió vínculos en 2016. De hecho, llegaron a luchar contra el propio Daesh como una forma de ganar el favor del resto de actores. Podría decirse que hoy en día están más cerca de lo que pueden ser los hermanos musulmanes en Egipto o Hamas en Palestina que de Al-Qaeda o Daesh. A pesar de todo, tanto Naciones Unidas como Estados Unidos, Reino Unido y otros países le siguen considerando una filial de Al-Qaeda. ¿Quién es Abu Mohamed al-Jolani? Según publica la BBC, el grupo islamista está liderado por Abu Mohamed al-Jolani, quien ha tenido una trayectoria de militancia en varios grupos islamistas hasta llegar a comandar el HTS. Por este motivo, ha sido acusado de cometer abusos contra los derechos humanos y de hecho se le considera un terrorista global. Sirin, ahora sí, ahondemos en lo que está pasando actualmente. Abu Mohamed al-Jolani llegó a Damasco de inmediato, se dirigió a la histórica mezquita de los Omeyas, donde aseguró ante los suyos que el derrocamiento de Bashar al-Assad supone una nueva historia para toda la región, lo decía él. ¿Cómo recibe el pueblo sirio? ¿Qué es lo que se espera para que haya una transición? Porque el mundo ahora se pregunta qué va a pasar con Siria. Por una parte dicen debe haber un llamamiento a elecciones, por ahora en el poder están los rebeldes, eso es lo que ha trascendido a nivel internacional. ¿Cómo explicarlo, Sirin? Bien, yo creo que hay dos cuestiones muy importantes a la hora de intentar analizar esta cuestión. En primer lugar, creo que tenemos que darnos cuenta de que toda la cuestión del terrorismo ha supuesto pues, lo que Foucault llamaría un dispositivo, ¿no?, del poder. A lo largo de todos estos años hemos visto como todos estos discursos sobre el terrorismo, sobre la lucha del terrorismo, han servido pues, para justificar muchísimas cosas y muchísimas agendas. Entonces a mí me gustaría que en este caso nos fijásemos, dejásemos un poco de lado las etiquetas y nos fijásemos más sobre lo que está sucediendo sobre el terreno. Hemos visto cómo en estos 10 días aproximadamente el Ejército Nacional Sirio ha podido echar abajo una dictadura, una de las peores dictaduras de la historia, sin apenas derramar una sola gota de sangre. Y estamos viendo también todas las declaraciones tanto de Ahmed al-Shara, el Golani, como estamos pudiendo ver cómo el Ejército Nacional insiste
de manera muy remarcada sobre la responsabilidad respecto a las instituciones, sobre que tiene que ser un proceso democrático donde se respeten las instituciones, se respeten los derechos humanos, tiene que ser una transición tranquila donde el pueblo tome las riendas de su presente y de su futuro también. Y bueno, hemos podido también escuchar a Ahmed Sharaa mismamente en la CNN, la entrevista que hubo, y hemos podido ver cómo sus posicionamientos pues, están desplazándose, ¿no? Bueno, ha hecho declaraciones bastante moderadas, digamos, donde podemos observar que no se están produciendo ningún tipo de acción que pueda definirse pues, como radical o como terrorista. Ahora, respecto a los valores islámicos en lo que pudiese ser una transición, estamos hablando de un país que es de mayoría musulmana, la mayoría pues, que ha sido durante estos últimos 50 años, la mayoría musulmana suní ha sido durante este medio siglo oprimida. Y aún así, tanto los discursos que hay son de construir un Estado pluriconfesional donde se respeten los derechos humanos, un Estado democrático, donde ahora mismo las prioridades son toda la cuestión de los refugiados, estamos hablando de los refugiados y de los desplazados, estamos hablando de cómo se va a gestionar pues, 13 millones de personas que quieren volver ahora a su país, y también tenemos que ver cómo se va a gestionar pues, toda la cuestión de los prisioneros y de las cárceles, las consecuencias psicológicas, las consecuencias humanas pues, de todo lo que ha supuesto esta dictadura a lo largo de todos estos años. Entonces ahora estamos como el pueblo sirio está muy concentrado ahora mismo en este proceso de reconstrucción nacional y de cómo va y de cuál va a ser el papel de las instituciones y en el respeto de los objetivos de la revolución inicialmente, que son las de no colonialidad, es decir, no colonialismo, no dictadura, construcción de un Estado que respete los derechos humanos y donde se pueda vivir en dignidad. Entonces nosotros vamos a estar muy vigilantes, vamos a estar muy vigilantes de todo lo que se va a producir ahora y creo que hay muchísimas partes que están muy preparadas como para poder, tanto dentro de Siria como pues toda la gente que ha estado fuera de Siria, muy preparada para poder conducir un proceso de transición pues a la altura, ¿no? A la altura de que el pueblo sirio. A propósito de lo que usted menciona, vigilante, quiero comentar esto con Brian antes de darle la palabra y que los dos, los tres que estamos aquí en el panel, escuchemos lo que ha dicho el presidente Biden. Ha dicho que va a permanecer vigilante, así como lo decía Sirin, como está la comunidad siria dentro y fuera. En este caso, Biden sí lo dice. Historial terrorista por parte de grupos rebeldes sirios. Estados Unidos, de hecho, Brian, tiene en vigor una recompensa de $10 millones por la captura de Abu Mohammed al-Holani, líder de los rebeldes que ha derrocado a Bashar al-Assad. De esta manera expresaba su preocupación el saliente presidente de los Estados Unidos. Este proceso será determinado por el propio pueblo sirio. Estados Unidos hará todo lo posible para apoyarlo. Seguiremos vigilantes, no se equivoquen. Algunos de los grupos rebeldes que derrocaron a Assad tienen su propio historial sombrío de terrorismo y abusos de derechos humanos. Hemos tomado nota de las declaraciones de los líderes de sus grupos rebeldes en los últimos días y ahora están diciendo lo correcto. Pero a medida que suman una mayor responsabilidad, evaluaremos no solo sus palabras, sino también sus acciones. Brian, ¿qué decir sobre estas declaraciones, esta preocupación y también el hecho de mantenerse vigilante que ha expresado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden? Sí, creo que la preocupación es entendible, si bien, pues por supuesto, coincido completamente con la panelista de que han sido muchos años de opresión por parte de un régimen que incluso ha masacrado a su propio pueblo. Hay que entender de que algunos grupos no necesariamente vayan a ser 100% potables, ¿verdad? Para la propia necesidad del pueblo que eventualmente se vea avasallado o sometido, ¿verdad? Hay que entender
de que de alguna manera lo que se busca es que exista esta multiculturalidad o esta pluralidad de principios para todos los pueblos, ¿verdad? Me preocupa en lo personal la situación de los kurdos debido a la política que tiene en este caso el presidente Erdogan, ¿verdad? Y cómo puede de alguna manera verse afectado por parte de las acciones que el gobierno turco pueda permitir con respecto a ciertos grupos islamistas. Lo mismo me preocupa, digamos, la situación de los cristianos en Siria y de los grupos drusos. Si bien, pues la mayoría de los ciudadanos sirios son musulmanes, por supuesto, y en su mayoría son sunitas y estuvieron gobernados por una minoría alauita durante mucho tiempo, no deja, digamos, de ser preocupante el hecho de que se aproveche el espacio del golpe, digamos, contra el régimen de Bashar al-Assad para imponer un régimen que posteriormente pueda también oprimir de alguna manera a algunas minorías dentro del territorio, ¿verdad? En eso sí, digamos, muestro mi preocupación, no solo como analista, sino también, digamos, como ciudadano del mundo, por decirlo de algún modo, porque es el gran temor que se genera no solo con al-Jolani, ¿verdad?, sino con las fuerzas que puedan eventualmente tomar control del país y que esto pueda convertirse también en un caldo de cultivo de violencia contra algunas minorías que se puedan sentir también poco protegidas, ¿verdad? Pero por supuesto, estamos en un momento donde apenas está haciendo el proceso de transición y no podríamos, digamos, juzgar en estos momentos, sino que vamos a tener que hacerlo sobre la marcha y en estos momentos las preocupaciones son completamente válidas. Vamos aquí a hacer una pequeña pausa comercial. Voy a pedirle a mis panelistas que se mantengan aquí. Todo el mundo se está preguntando qué va a pasar con Siria. Antes, más datos de lo que se ha ido conociendo. Israel afirma que ha atacado almacenes de armas químicas, misiles de largo alcance en Siria, y también vamos a dar cuenta de lo que fue las primeras reacciones de Benjamin Netanyahu cuando se conoció el derrocamiento de Bashar al-Assad. Con eso nos vamos al corte comercial y luego volvemos. Este es un día histórico para Oriente Medio. El derrumbe del régimen de Assad, la tiranía de Damasco, ofrece una gran oportunidad, pero también entraña importantes peligros. Este colapso es el resultado directo de nuestra acción enérgica contra Hezbollah e Irán, los principales partidarios de Assad. Ha desencadenado una reacción en cadena de todos aquellos que quieren liberarse de esta tiranía y su opresión. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos con más de Ángulo, hablando del tema de Siria, mientras Joe Biden habla de un acto de justicia. Lo que ha sucedido en Siria señala que se abre una oportunidad histórica. Advierte de los riesgos, eso sí, del nuevo escenario. Vamos a hacer un poco de historia de lo que ha sido Donald Trump, en cambio. 2017, el entonces presidente de los Estados Unidos, Trump, ordenó un ataque con misiles de crucero contra instalaciones del régimen sirio. Esto en represalia por el ataque con armas químicas. Trump afirmó que al-Assad ha huido porque Putin ya no está interesado en protegerlo. Esto lo ha dicho recientemente. Hay versiones de que al-Assad está con asilo en Rusia, pero básicamente lo que ha dicho el presidente electo de los Estados Unidos, quien va a regresar a la Casa Blanca el próximo mes de enero, es que ya Putin no le ha dado la espalda a al-Assad, lo mismo que Irán. De esta manera lo ha afirmado en su red social el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Assad se ha ido, ha huido de su país. Su protector Rusia, dirigida por Vladimir Putin, ya no estaba interesado en protegerlo. No había ninguna razón para que Rusia estuviera allí en primer lugar. Perdieron todo interés en Siria a causa de Ucrania, donde cerca de 600.000 soldados rusos yacen heridos o muertos en una guerra que nunca debería haber comenzado y que podría durar para siempre. Los combatientes de la oposición en Siria, en un movimiento sin precedentes, han tomado totalmente numerosas ciudades en una ofensiva altamente coordinada y ahora están en las afueras de Damasco, obviamente dando un paso muy grande, la eliminación de Assad. Seguimos. Brian, quiero darle la palabra a usted con respecto a lo que ha afirmado también Trump. Dice que Estados Unidos no debería intervenir en Siria mientras las fuerzas de oposición están avanzando.
Lo ha dicho recientemente, ya citábamos cómo fue cuando estaba de presidente de los Estados Unidos, cuáles fueron las sanciones que interpuso en su momento, cuál era su condena hacia Bashar al-Assad. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría cambiar ahora cuando Donald Trump llegue al poder o regrese nuevamente al poder de los Estados Unidos en enero? Sí, el interés en este caso del presidente Donald Trump siempre ha sido como salirse un poco de los conflictos en caliente que han existido dentro de la zona. No va a ser, digamos, la diferencia en estos momentos debido a lo que está aconteciendo a lo interno de Siria. Esto no quiere decir que efectivamente no vaya a tener algún tipo de interferencia, ¿verdad? Posiblemente lo haga de manera indirecta, más viendo los acontecimientos que están ocurriendo en los últimos días y respecto, digamos, a algunos grupos que pueden ser tapón según los intereses de Estados Unidos dentro de la región del Medio Oriente. Sí, digamos, llama bastante la atención el hecho de que habla, digamos, de no involucrarse, critica bastante la política que en su momento había realizado el presidente Barack Obama al plantear unas líneas rojas, ¿verdad?, que nunca fueron respetadas, y también donde hace una especie de reflexión sobre la situación de Siria, ¿verdad?, y sobre el tema de Rusia, donde pues quiere dar a entender de que ya Siria ya no es un escenario tan trascendental, ¿verdad? Lo cierto del caso es que por una cuestión geoestratégica, Siria sigue siendo un corazón de conexión dentro de esta zona del Levante, y por lo tanto Trump podría mencionar de la boca hacia afuera que va a tener cierto distanciamiento, pero internamente se sabe de que la importancia de esta zona es fundamental y por lo tanto, tanto para respaldar a sus aliados dentro de la región como sus propios intereses, posiblemente vamos a ver algún tipo de interacción, así sea de manera un poco más indirecta dentro del territorio sirio. Sirin Atlbi Sibay, también ciudadana siria, ahora en España, que me acompaña aquí en el panel, doctora en Teoría Política y Relaciones Internacionales. Quiero saber su criterio con respecto a la participación que debería tener en este caso Estados Unidos. He escuchado que la comunidad internacional pide estabilidad, mientras pues al presidente Biden se lo veía decir que es una oportunidad histórica para la población, pero que hay que irse con cuidado. ¿Cuál debería ser la tendencia en este caso de un país como Estados Unidos y del presidente Donald Trump? Bueno, pues nosotros ahora vamos a comenzar, como ya dije al principio, un proceso muy complicado con grandísimos retos para el pueblo sirio, pues de transición. Entonces, si tanto Estados Unidos como el resto de países que tienen pues muchísimos intereses en Siria nos dejan, vamos a poder desarrollar este proceso de transición y de democratización y de recuperación de la dignidad del pueblo sirio, ¿no?, que ha comenzado desde el 2011. Y espero que no metan el palo en la rueda, ¿no?, para que este proceso pueda desarrollarse pues, de la mejor manera posible. En todo caso, creo que estos últimos 13 años han sido una gran escuela para el pueblo sirio y donde han aprendido que nuestros derechos, nuestra dignidad nunca se dan, ¿verdad? Hay que cogerlos y hay que cogerlos pues a base de lucha. Se ha puesto muchísima sangre, lo hemos pagado muy caro y desde luego estamos ahora dispuestos a seguir luchando hasta el final para que no haya injerencias extranjeras, para que no se pongan esos palos en la rueda, para que el pueblo sirio pueda reconstruir el país, reconstruir las instituciones, reconstruir las infraestructuras y comenzando, pues como ya dije, por las dos grandísimas cuestiones, los dos grandísimos retos que tenemos ahora de los prisioneros liberados y de los refugiados que tienen que volver y que cuando vuelvan van a encontrarse pues sus casas destruidas y van a encontrarse pues dificultades enormes. Para el pueblo sirio estas son las dos grandísimas prioridades que hay. Respecto a la cuestión del sectarismo, quería hacer una pequeña puntualización, y es que uno de los grandes eslóganes de la revolución siria
era واحد 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 الشعب السوري واحد, que quiere decir uno, 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 el pueblo sirio es uno. Y esto ha sido una de las grandes eslóganes o de las grandes cuestiones del pueblo sirio. Y en realidad en nuestras sociedades árabes en Oriente Medio la convivencia pacífica y absolutamente natural entre las diferentes religiones, diferentes minorías, ha sido siempre una convivencia totalmente normal y abierta, y ha sido precisamente la dictadura sectaria y los diferentes colonialismos los que han querido encender pues, el sectarismo y han querido encender las diferencias entre los diferentes sectores de la sociedad. Y tanto el Ejército Nacional Sirio como el pueblo sirio y su revolución y sus principios abogan por una sociedad pluriconfesional, una sociedad donde se respeta a todo el mundo, mayorías, minorías y a todo el mundo, y se puede dar pues esta convivencia absolutamente maravillosa que ha existido históricamente en nuestras sociedades, y se ha podido ver, por ejemplo, como en Halab, al entrar a los barrios cristianos, pues como todo el mundo está con esta revolución y todo el mundo en realidad está en contra de esta dictadura, las minorías, la mayoría y todo el mundo están brazo con brazo intentando ahora queriendo reconstruir pues Siria, pues como siempre ha sido, un país pluriconfesional y un país con altísimos valores de convivencia. Hablando un poco de esa convivencia que manifestaba Brian Acuña hace un momento, podría estar dentro de los puntos de preocupación de esta transición. ¿Qué acotamos, Brian Acuña, sobre esta transición de un régimen autoritario, que ya lo hemos dicho, a uno democrático? Un proceso largo, lo ha dicho Sirin, y lleno de absolutos desafíos. ¿Qué más podemos decir al respecto del papel de la comunidad internacional en este caso? Sí, no sé si la palabra sea democrático, pero sí respetando el tema de la pluriculturalidad de Siria, ¿verdad? Esta necesidad de que el país se organice de tal manera en la cual haya inclusión de todos los sectores y de todos los grupos que componen el país, sí sigue siendo, digamos, una gran preocupación que eventualmente pues digamos, sectarismo no se desarraigue desde un punto de vista político, ¿verdad? Si bien pues las sociedades han intentado la sana convivencia a lo largo de los siglos, y los procesos de llegada de dictadura, los procesos coloniales y postcoloniales, pues posteriormente los han llevado por otro camino. Es un proceso que también tiene que evolucionar y que no va a ser de la noche a la mañana, ¿verdad? Tienen 50 años de estar sometidos bajo un régimen autoritario, donde las luchas entre sectores ha sido una constante, y cambiar ese chip no es un elemento de la noche a la mañana, y por lo tanto es uno de esos grandes riesgos que ocurren. La responsabilidad de la comunidad internacional es garantizar de que el proceso sea lo más sano posible, tratar de que las injerencias que hayan a nivel externo no sean más bien que lleven a lo que decía yo al inicio, una balcanización del territorio, y que Siria termine transformándose no en un solo estado, sino en 3 o 4 estados de facto, ¿verdad? Eso es un gravísimo riesgo que puede ocurrir en algún momento debido a este esfuerzo que puede haber de algunos grupos por mantener el control de la parte geoestratégica de Siria. Y por el otro lado, pues también seguir muy de cerca el respeto hacia los diferentes grupos, que no se vean, digamos, avasallados por alguna mayoría y que no pueda, digamos, en algún momento aprovecharse el espacio para que otra fuerza llegue, digamos, a establecerse de una manera también dictatorial, ¿verdad? Son muchísimos los esfuerzos que los sirios tienen que hacer por devolverle este honor que se merece este país, que históricamente ha buscado, digamos, esta posibilidad de sobresalir en las regiones del Levante, y definitivamente han sido 13 años de muchísimas luchas que apenas van comenzando, ¿verdad? Hoy es el día 1 de una serie de años en los cuales la transformación de una Siria post-Assad puede traer réditos positivos, pero que también genera muchísimas incertidumbres debido a todo el contexto que ha generado
a lo largo de las últimas décadas. Vamos aquí a un pequeño corte comercial, enseguida continuamos con más de Ángulo. Antes, Rusia ha asegurado que sus bases militares en Siria están actualmente en alerta máxima tras la ofensiva relámpago de los grupos rebeldes dirigidos por islamistas. Dicen que están preocupados por lo que ahí suceda. Volvemos luego del corte. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. El mundo pendiente de lo que vaya a suceder en Siria. En este momento del programa voy a saludar a Rodrigo Melgar, magíster en conflictos internacionales. Gracias por estar con nosotros. Rodrigo, bienvenido al programa Ángulo. Quiero su comentario en esta parte sobre las celebraciones, el caos, la incertidumbre también que marcan la primera jornada en Siria tras lo que ha sido la caída de Bashar al-Assad. Adelante, bienvenido. Muchísimas gracias. Obviamente a mí me tomó por sorpresa, como la mayoría de los observadores internacionales, todo lo que pasó. Yo creo que todos contábamos con que evidentemente Hayat Tahrir al-Sham iba a terminar logrando un avance y capaz que el derrocamiento de Assad, pero estos 10 días que sacudieron de alguna manera la región, nada, totalmente inesperados. Yo tomo un poco con pinzas el triunfo, obviamente, de estos rebeldes, porque ante todo quienes lideran la coalición, digamos, de los rebeldes son unos fundamentalistas yihadistas islámicos, ¿no? Yo recuerdo haber visto hace años una entrevista justamente de su líder con la BBC, si mal no recuerdo, y el tipo muy carismático, muy elocuente, digamos, sabiendo y conociendo las usanzas de Occidente, iba de traje, corbata, queriendo aparentar una buena, de alguna manera como sortear esa brecha que nos separa de ellos, ¿no? Pero detrás de esa fachada se encarna el mismo proyecto de alguna manera, mutatis mutandi, que tenemos en el Talibán e incluso en el Estado Islámico. Es efectivamente el riesgo de tener un nuevo califato en Medio Oriente. En segundo orden, evidentemente, no sabemos qué va a pasar con el país, ¿no? Esa coalición, digamos, rebelde puede, digamos, desgranarse y las facciones que por hoy la integran, a posteriori, digamos, enfrentarse en una pugna de poder por la región y por el país. Es muy pronto para tener una idea qué va a surgir de ello. Yo no creo que sea nada bueno porque, como decíamos, allá a corto plazo sabemos que va a ser un gobierno de corte probablemente fundamentalista islámico. Yo creo, sin embargo, que lo que Occidente puede encontrar, digamos, de positivo en la caída de Assad, evidentemente es en una suerte de reacomodo geopolítico, ¿no? La idea de que, bueno, Assad, que históricamente estuvo alineado con Putin, que le arrendaba la base naval de Tartus y demás, la caída de este evidentemente significa que se cae un aliado del putinismo en la región y de Irán. Ojo, los rebeldes ya dijeron que van a respetar el acuerdo de la base naval de Tartus, pero esas cosas generalmente duran semanas o meses, bien puede caer ese acuerdo. Por lo pronto es un reajuste geopolítico en la región que debería favorecer, calculo yo, a Occidente. A Occidente. En esta postura, ya lo hemos hablado en el transcurso del programa, de hecho estamos con Sirin, que Siria está radicada en España, también me han acompañado Brian Acuña, también como internacionalista. Hay mucha preocupación y hemos puesto sobre la mesa también esta incertidumbre que hay sobre esta transición. No va a ser un proceso corto, pero la pregunta aquí también es cómo hacer que esto no quede como otros países que, si bien es cierto, se han deshecho de un régimen autoritario, pues no queden en lo mismo o quizás en una situación peor, como se ha visto con otros países. Es muy difícil en el caso de Siria porque como tenemos justamente más de una década de guerra civil, eso necesariamente socava las bases de una buena gobernanza. Pensemos que en realidad hay regiones que se han encontrado prácticamente todos estos años sumidas en el conflicto y en la miseria. No solo a nivel edilicio e infraestructura, digamos, material, a nivel, digamos, como justamente de infraestructura de gobierno, es muy difícil pensar en reconstruir este país justamente en el corto plazo. Más porque si consideramos que difícilmente, porque ahora estamos como lo que llaman en italiano el connubio, ¿no? Un poco esa luna de miel entre digamos, la coalición esta gobernante, digamos, con Hayat Tahrir al-Sham y
Occidente que todavía no sabe mucho qué hacer de esto. Pero en el momento que empiece a mostrar de algunas maneras los matices que yo creo que están ahí, más radicales justamente, digamos, de la mismo más intransigente, no van a haber paquetes de ayuda, difícilmente hay asistencia, digamos, justamente humanitaria al gobierno si prueba a ser efectivamente autoritario y vulnerando los derechos de género y demás. Es complicado, ¿eh? Yo no soy muy optimista definitivamente del proyecto de nation building que pueda haber. Voy a pedir ya manera de conclusión la acotación primero de Sirin con respecto a lo que ha expresado Rodrigo, un poco también en conjugación con lo que hemos hablado a lo largo del programa. Sirin, su conclusión y también preguntarle cómo hacer que Siria no quede como otros países del mundo islámico que se deshicieron en su momento de los tiranos, pero quizás en esta época de transición no fue o no resultó ser mejor. A manera de conclusión, Sirin, y luego le doy la palabra a Brian Acuña. Bien, como hemos dicho, estamos ante grandísimos retos, pero siempre y cuando nos dejen y las diferentes potencias coloniales, internacionales, pues no pongan el palo en la rueda, yo sí que estoy optimista porque creo que tenemos unas élites políticas en Siria y también una sociedad civil que, sobre todo en estos últimos 13 años, han trabajado muchísimo para formarse y para estar a la altura pues, de los grandísimos retos que se nos presentan ahora en nuestro país y para la reconstrucción de nuestro país. Creo que ahora mismo la prioridad es la salud mental del pueblo sirio, porque lo que hemos pasado, lo que hemos sufrido, lo que hemos aguantado durante más de medio siglo no es algo fácil. Creo que debemos huir un poco de tantas etiquetas pues, más mediáticas, más muy coloniales, que lo único que hacen es que nosotros pues, desde un objetivo externo queramos imponer pues unos marcos determinados para el desarrollo de las cosas en Siria y tenemos que escuchar más al pueblo sirio y ver más lo que está sucediendo sobre el terreno, todas las acciones que se están tomando, todas las acciones de una sociedad civil que ahora va a poder salir a la luz y que ha estado oprimida, reprimida y que ha sido brutalmente asesinada durante todos estos años, pero ahora va a poder salir a la luz y sí que me gustaría que se viera más lo que está sucediendo y lo que va a suceder sobre el terreno, mucho más pues que utilizar toda esta serie de etiquetas para poder analizar lo que está pasando y lo que va a pasar. El pueblo sirio también está muy consciente de la cuestión de mantener la unidad del país y vamos a luchar por ello. Gracias, Sirin. Brian Acuña, tenemos un minuto para su conclusión. Adelante, Brian. Bien, creo que coincido con todos en cuanto al tema de que hay que darle seguimiento a lo que acontezca en Siria. Es muy pronto para sacar conclusiones profundas, sí, digamos, para tener preocupaciones que son completamente válidas con respecto a la balcanización del país y con respecto a la posibilidad de que radicales sean los que tomen el poder. Entonces es nuestra obligación darle seguimiento a través de la comunidad internacional para garantizar los derechos de todos los componentes del Estado sirio y lograr principalmente la protección de los derechos humanos de todas las poblaciones. Creo que en eso quedaría mi mensaje, no quiero profundizar mucho más de lo que ya se ha expresado y de verdad creo que la parte más importante de todo el asunto. Gracias a los tres. Voy a una pequeña pausa comercial, enseguida retornamos con Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Hemos hablado del derrocamiento de Bashar al-Assad, lo que se ha dado en las últimas horas, celebraciones, caos, pero también reina la incertidumbre en esta primera jornada en Siria, tras 53 años de la familia al-Assad y ahora está en manos de rebeldes islamistas, culminando así todo este tiempo de destrucción, de muerte y por supuesto de desplazamientos de personas tras esta dictadura familiar que estuvo en Siria. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo. Sirin Adbi Sibay, ella es doctora en teoría política, relaciones internacionales, ciudadana siria que está
actualmente en España, donde se refugian aproximadamente 5 millones de sirios. Voy a agradecer a Rodrigo Melgar, él es magíster en conflictos internacionales, y a Brian Acuña, experto en relaciones internacionales y académico. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del Canal de las Américas, NTN 24.